La calamidad del mundo, Issei Yodou. Capítulo 2. El precioso azul del cielo seguía fascinando al castaño, los rayos del sol pegaban en su piel marcando su figura delgada, pero trabajada. El viento seguía soplando despaciosamente haciendo mover el cabello y las prendas del castaño, al igual a las dos jovencitas. La chaqueta negra del castaño se ondeaba en dirección a donde viajaba el viento a su placer, al igual que las faldas de las dos jóvenes presentes. El castaño observaba con una sonrisa a la joven de cabello carmesí identificada como Rías, quien había llegado momentos antes a la azotea donde se encontraban Sona Citri y Yodou Issei. Mientras tanto, Sona se encontraba en una postura observadora, permaneciendo en el medio del castaño y la joven carmesí que se observaban en silencio hasta que el castaño rompe el silencio. ¡Qué sorpresa! ¿Qué puedo hacer por ti, Rías Gremory?, decía Issei con una sonrisa en su boca mientras observaba a Rías directamente a los ojos. Rías se acercaría caminando a la barandilla de la azotea pasando por un lado del castaño para observar el paisaje de la Academia Kuo. Su cabello se movía fluidamente al son del viento mientras sus ojos azules verdosos desprendían un tenue brillo en dirección a la que miraba. No sabía que Sona era tu secretaria, decía Rías con una mueca burlona, haciendo que Sona la observase con seriedad mientras acomodaba con su dedo medio sus anteojos. Intentas hacerme enojar, Rías-san, decía Sona mientras en su frente se marcaba una pequeña vena del enojo y alrededor de su cuerpo, expulsaba un aura demoníaca con una tonalidad morada. Issei soltaría una pequeña carcajada para tocar con la palma de su mano el hombro de Sona. Tranquilízate, Sona, decía Issei con una sonrisa. Pero lamentablemente te equivocas, Rías-san, decía Issei con una sonrisa amable. Ya me encantaría tener a una chica como Sona-san, cuidándome la espalda, decía Issei atrevidamente mientras se limpiaba una pequeña lágrima del ojo, tomando por sorpresa a Sona, provocando que el aura intimidante de esta, lentamente se redujese hasta finalmente desaparecer. Me disculpo por perder la compostura de esa manera, decía Sona muy seriamente mientras se arreglaba el uniforme, mientras por dentro de esta, sus emociones se encontraban alteradas por las palabras del castaño. Realmente, decía Issei mientras caminaba hacia la barandilla en la que se encontraba Rías para quedar a escasos centímetros de esta. Solo evita que tontos como tú, vengan y busquen su muerte innecesariamente, decía Issei con una sonrisa, mientras sus ojos penetrantes observaban el paisaje de la Academia Kuo. Mientras tanto Rías quedaría un poco desconcertada por las palabras del castaño, provocando que el ambiente se tornase un poco pesado y un silencio incómodo se prolongase un par de segundos. Sona sostendría una cara de seriedad por las palabras del castaño, para acercarse a las espaldas de este y la joven carmesí. Yodou Issei, decía Sona seriamente interviniendo. Te recomiendo que evites más conflictos de los que tienes, y no hace falta que te recuerde tu posición actual, decía Sona mientras observaba la espalda del castaño. Mientras tanto Rías sorprendentemente oscilaría una pequeña sonrisa en su boca mientras observaba al castaño, llamando la atención de este mismo, empezando a reír despaciosamente llamando la atención de ambas chicas. Es claro que eres un demonio interesante, Rías-san, pensaba el castaño. Es broma, claro, discúlpame Sona-san, decía Issei para reír despaciosamente mientras una de sus manos trataba de ocultar su sonrisa burlona, mientras la otra la alzaba en disculpa. Claro que lo recuerdo, es molesto estar vigilado por esos infelices Mao, decía Issei con una sonrisa mientras se apoyaba su codo sobre el barandal y sostenía su mandíbula con la palma de su mano. Aunque claro, todo es mi culpa, por desplumar varios ángeles caídos, no debí de haber dejado cabos sueltos, decía Issei para agrandar su sonrisa un poco maquiavélica. ¿Crees que es el único motivo por el que se te vigila diariamente, Yodou-san?, decía Sona seriamente. En lo absoluto, conozco todos mis delitos según sus leyes aburridas y absurdas, respondería Issei con una mueca inconforme. Por cierto, debes de tener una razón para venir a verme, Ria-san, decía Issei mientras observaba a la chica a su lado. Estás en lo cierto. Tengo una propuesta para ti, Yodou-san, decía Rías mientras observaba al castaño. Tu situación parece no favorecerte mucho en estos momentos, por muchas de tus acciones imprudentes. Es claro todo el desastre que has causado en la eliminación de varios ángeles caídos y seres sobrenaturales, y tu intromisión más allá del límite permitido en el mundo humano, está más que prohibido, sin importar el hecho que eres un humano. Está más que claro que no se te puede llamar con simpleza, humano.
Decía Rías, quien su expresión había cambiado radicalmente por una más seria e imponente. Pero tu obstinación y arrogancia hace que realices sin permiso alguno, todo lo que se te dé la gana, y como Sona-san y como yo, no podemos permitir estas acciones en nuestro territorio. Decía Rías seriamente sin cambiar su expresión. Sin embargo, logré convencer a los 4 grandes Mao actuales, Rey Demonios Sircex Lucifer-sama, Serafall Leviathan-sama, Ajuka Belzebub-sama, y Falbium Asmodeus-sama, permitiesen la reducción de tu pena si lograbas redimir el resto de tu vida humana, como un demonio al servicio de estos mismos. Claro que también tienes el beneficio de escoger cualquier clan al que servir, y por supuesto mi propuesta cae en que sirvas como un demonio bajo mi mando, sirvas al clan Gremory. Decía Rías para hostigar una pequeña sonrisa en su boca. Tómalo como una deuda que me debes. Decía Rías Gremory con una sonrisa ambiciosa. Mientras tanto Sona se mantenía calmada como es costumbre de esta, permanecer en una postura firme, pero en sus pensamientos se encontraba un poco impresionada por las maniobras de Rías. ¿Con que esto eras lo que planeabas, Rías-san? Pero cometiste un pequeño error. Pensaba Sona sin expresión alguna. El castaño se encontraba un poco sorprendido, pero rápidamente su expresión se tornaría vacía, sus ojos penetrantes pasarían a observar nuevamente el paisaje de la academia, sus expresiones y su estado de ánimo podían variar muy rápidamente. Debiste de investigar más a Yodou Issei. Pensaba Sona esbozando una sonrisa. ¿No crees que eres algo presuntuosa, Rías Gremory? Decía muy seriamente el castaño. Instintivamente Sona y Rías como demonios, los sentidos de sus cuerpos saltarían a percibir una inminente sensación de oscuridad y peligro que desprendía alrededor de la silueta del castaño. Puedo ser muy buena con mis tratos, Yodou-san, además en un par de siglos o menos, podrás obtener lo que tú desees, dinero, mujeres, poder. Decía Rías con una sonrisa quien no parecía ceder ante la presión del castaño. Lo siento, pero no es de mi interés unirme a tu realeza, Rías-san, agradezco tu oferta. Decía el castaño para esbozar repentinamente una sonrisa, sorprendiendo un poco a ambas herederas. No soy un humano común, tienes razón, busco venganza y destrucción. Decía Issei mientras observaba sus manos, mientras esbozaba una sonrisa maligna en su boca. Aquel que se cruce en mi camino, no dudaré en eliminarlo, tengo varios asuntos pendientes con demonios y ángeles, deseo la revocación total del actual sistema y de sus dioses. Decía Issei con una sonrisa maquiavélica mientras apretaba sus puños con fuerza, instintivamente su cuerpo por culpa de las emociones, expulsaría una fuerte onda de viento, desquebrajando instantáneamente gran parte del suelo de la azotea y las paredes, el viento volaría todas las losas cercanas debajo de los pies del castaño y desprendiendo la barandilla del suelo, provocando que ambas herederas retrocedieran un poco por el monstruoso poder que expulsaba el cuerpo del castaño. En ese instante ambas herederas empezaban a entender bastante mejor por qué diferentes sectores del inframundo lo conocían como un monstruoso humano a temer. Al menos que no tengas la intención o las ambiciones de cambiar este mundo, no veo por qué siquiera trabajar contigo, has vivido en fama y riquezas, en un sistema que favorece a los fuertes y pisotea a los débiles, pero pronto acabaré con todo lo que funciona mal. Decía Yodou con bastante ambición, sus ojos penetrantes por poco parecían estallar en llamas y el caos, mientras apretaba con más fuerza sus puños y flexionaba sus piernas. El aura del castaño seguía generando estragos alrededor de la azotea, la edificación de la academia se vio afectada en varios metros a la redonda, con ventanas rotas y rupturas en las paredes. Nací para cambiar este mundo, algo dentro de mí me lo hace sentir, y así lo haré, corregiré el mundo. Decía Issei para apaciguar lentamente su aura plenamente blanca. Para pasar a observar con una sonrisa a ambas chicas, que se encontraban a un par de metros de distancia bastante sorprendidas. ¿Qué pasa, chicas? Preguntaba el castaño con curiosidad, mientras se rascaba la mejilla con su dedo. Por poco pensé que tendríamos que pelear contigo aquí mismo. Decía Sona seriamente mientras permanecía en una posición de batalla al igual que Rías Gremory. Parece que te emocionaste un poco, Yodou-san. Decía Rías mientras una pequeña gota de sudor bajaba por su mejilla y mantenía una posición de batalla mientras su cuerpo era rodeado por aura rojiza. Lo siento, parece que me emocioné un poco. Decía Issei tranquilamente, nuevamente sus expresiones se habían suavizado al igual que su ánimo. Ambas chicas se relajarían un par de minutos después, para observar el desastre que provocó el castaño en la azotea y en los pasillos de la academia.
Sona se sobaba su entrecejo escuchando a los estudiantes correr por los pasillos pensando que la causa del estremecimiento del edificio había sido por un fuerte sismo. Mira lo que has provocado, Yodou Issei. Decía Sona muy molesta mientras tapaba su rostro con la palma de su mano. Lo siento, Sona-san. Decía Issei mientras reía. En fin, esto ha sido un poco ajetreado, es hora de retirarme. Decía Rías con una sonrisa incrédula para dar media vuelta y dirigirse hacia las escaleras de la azotea. Deja que envíe mis siervos para que te ayuden en la restauración de este desastre, es mi culpa. Decía Rías mientras tocaba con las puntas de su dedo su pecho mientras observaba a Sona que seguía un poco malhumorada. Está bien, Rías. Respondería Sona con un intento de sonrisa fallido. Yo también me retiro. Decía Issei para levantar su mano en señal de disculpa. Tú te quedarás acá, Yayu. Decía Sona rápidamente para ver cómo el castaño se abalanzaba hacia atrás de la barandilla rota para dejarse caer mientras sonreía. Nos vemos, Sona-san. Decía Issei para desaparecer rápidamente en la caída. Mientras Sona sostenía una expresión de incredulidad, mientras una pequeña vena se marcaba en su frente, para luego soltar un corto suspiro. Sona se quedaría sola en la azotea, pero aprovecharía esos instantes de soledad para reflexionar. Es cierto que Yodou posee un poder sorprendente. Por unos instantes igualo el poder de Rías y el mío. Ahora que lo pienso sería muy difícil para el clan Citrio de Mori enfrentarse solos contra él. Pero ahora algo más importante, el color de su aura, es algo que jamás había sentido o percibido anteriormente, era tan pura al igual como de un ángel o incluso mayor, pero su corazón es casi tan oscuro como el de un demonio renegado. Especulaba muy seriamente Sona. Probablemente Rías se haya dado cuenta. Tendré que platicarlo tarde o temprano con ella, tal vez en la hora del baño, en fin. Por ahora será mejor que investigue un poco mejor de esto. No quiero ni imaginar si tarde o temprano, Yodou se tornase una amenaza para la ciudad entera o algo peor. Especulaba Sona mientras una pequeña gota de sudor bajaba por su mejilla. Un desconcertante futuro se acercaba para los demonios y los dioses, una inimaginable fuerza iba a ir creciendo en el fondo del castaño. Mientras tanto, en otra parte del universo, en un reconocido sector del inframundo donde las casas de los mayores clanes permanecían, se encontraba la gigantesca mansión del clan Agares. Al interior de la mansión, una joven hermosa mujer de mirada fría y penetrante, lleva consigo unos anteojos transparentes de color gris, un largo cabello largo rubio verdoso pálido, ojos de una tonalidad rosa y rojiza con aberturas largas, un peculiar demonio del inframundo por ser reconocida como un demonio temperamental, personalidad sería. También parece ser de mal genio y de lengua afilada haciéndola ser, un demonio de temer. Se encontraba caminando por un largo pasillo decorado por grandes pilares y varios cuadros y sellos demoníacos del clan Agares, la iluminación era poca, capaz de reflejar la silueta de la joven demonio en las paredes del pasillo. Para finalmente llegar a una puerta de madera promediamente grande, decorada milimétricamente por los bordes, la puerta empezaría a abrirse lentamente para dejar ver al interior una enorme sala en la que se encontraban dos demonios, una bella mujer de cabello rubio, ojos rojos dando la sensación de similitud a la joven demonio, y un hombre con una apariencia joven, pero con distinguida túnica negra que cubría sus hombros, un corto cabello que le llega hasta el hombro de color negro y un par de ojos rosados. En el momento que Seguaira se acerca al par de demonios, realizaría una reverencia para ambos. Me solicitaste, Otosan. Decía la joven mujer mientras observaba al joven demonio reconocido como su padre. No es necesario tanta formalidad, Seguaira. Decía el hombre con una sonrisa. En fin, te solicité para avisarte de la nueva misión que te asigne en el mundo humano. Decía el joven demonio sin dejar de sonreírle a su hija, tomando por sorpresa a la joven rubia. ¿Misión? Preguntaba algo desconcertada Seguaira, para que ésta luego especulara las razones por qué se les asignaría una misión en el mundo humano. Mientras tanto, el padre de Seguaira solo podía observarla con una tierna sonrisa, pero una pequeña gota de sudor bajaba por su mejilla mientras observaba cómo su hija planeaba muy detalladamente su plan para ir a la Tierra. Parece que esto será un poco más complicado de lo que pensé. Decía el joven demonio mientras la joven mujer de al lado del demonio tocaba su mano con cariño. En efecto, querido. Decía la joven mujer con una sonrisa. Me alistaré en este mismo instante, Otosan. Decía Seguaira, llamando la atención de este, para hacer una reverencia, dar media vuelta y salir de la sala.
Esto puede ser interesante, por fin conoceré dónde se encuentran Rias Gremory y Sona Citri, puede ser una buena información de mi gusto. Pensaba Seguaira muy seriamente. Quiero ver con mis propios ojos ciertas cosas del mundo humano, si me queda tiempo tal vez pueda ir a una tienda de mangas. Especulaba la joven demonio mientras caminaba. La aparición de la joven demonio en el mundo humano traerá consigo grandes cambios en los planes del castaño. Mientras tanto en el mundo humano, un par de horas más tarde, finalmente el sol se estaba escondiendo dejando a su esplendor un hermoso anaranjado atardecer, la oscuridad ya estaba siendo alcanzada por varios callejones y sectores de la ciudad, la hora perfecta para los monstruos y sus festines sangrientos. Un joven castaño se encontraba caminando por los solitarios callejones de la ciudad, el anaranjado atardecer se podía reflejar en su figura resaltándola aún más, con una singular expresión vacía y con sus oscuros y verdosos ojos penetrantes distinguía a lo lejos una reconocida iglesia de la ciudad, sus ojos la observaban muy detalladamente. Issei esbozaría una pequeña sonrisa maléfica. Es hora para relajarme. Decía Issei mientras tomaba aire, su expresión se encontraba vacía, pero tranquila. Algunos dioses me pueden ser de utilidad, aunque detesto servirme de ellos, puede que algunos se salven del exterminio. Decía el castaño con una vil expresión mientras seguía caminando en dirección de la parroquia, para recordar un par de horas antes una reunión que tuvo con una peculiar divinidad. Flashback. Interesante información, Loki, la aceptaré con gusto. Decía Issei con una sonrisa maléfica mientras observaba un cabello azul plateado largo y con dos pendientes de un color amarillo dorado mientras que en la parte frontal de la cabeza parece tener 3 zafiros alineados por un hilo de oro. Utiliza una túnica blanca simple que le llega hasta la parte superior del cuello, en la mayoría de veces cubriéndole algo más. Es de mi agrado que te guste realizar el trabajo sucio, espero que podamos llevarnos bastante bien, por ahora, humano. Decía Loki con una sonrisa maléfica mientras observaba al castaño sentado en la rama de un árbol mientras movía los pies de un lado a otro. Créeme, será con mucho placer. Respondería Issei con una sonrisa tranquila. Esto será divertido. Decía Loki con una sonrisa sin despegar la mirada del castaño.